Muy feliz sábado. Bienvenidos todos. Bienvenida a nuestra visita, que vienen de bastante lejos, 100 kilómetros más o menos de aquí, y los de cerca también. Visitas de lejos y de cerca. Bienvenidos. Mientras estaba cantando pensaba sobre lo que les iba a decir como introducción. ¿Y saben qué? Yo pensé que si este culto hubiera terminado con la escuela sabática, yo creo que estaríamos conformes con el Señor, por lo que nos dijo, de cómo nos habló, de su interés por salvarnos, de su invitación a hacer los cambios, las reformas de nuestra vida. Entonces, si así hubiera sido una bendición. Sin embargo, tenemos el segundo servicio. Siempre lo tenemos. Y hoy día vamos a analizar algo. Tenía que ver con la canción que cantamos al principio. ¿Se acuerdan qué decía? ¿Cuál era el himno? Vendrá el Señor. Todos esperamos la venida del Señor, ¿verdad? Nadie sabe la hora, pero el día anhelado ya se ve en la aurora. Nosotros estamos esperando ese día. Y tengo algunas cosas para decirles. Vamos a hablar un poco de profecía, pero también de historia. Y vamos a tratar de enmarcarnos dentro del contexto en el que estamos viviendo hoy para saber si realmente está a las puertas la venida de Cristo o no. Siempre hubo y habrá quienes se aventuran a poner fechas o por lo menos periodos donde se piensa que Cristo tiene que venir. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando recién estaba conociendo el mensaje, hace muchos años atrás, se decía que para el 2000 el mundo se terminaba, y era joven todavía. Y yo pensaba y sacaba cuenta cuántos años faltaban para que llegue el 2000. Y llegó el 2000, pero no pasó nada. Y luego otra vez alguien se aventuró a decir que después de lo que sucedió, ¿saben qué había pasado antes del 2000? Que parecía que sí, que se daba, que todo se terminaba. ¿Se acuerdan qué fue? Una guerra. ¿Qué guerra era? ¿Alguien se acuerda? La del Golfo Pérsico, donde Estados Unidos había atacado Irak, y ahí parecía que el mundo, se llamó la tormenta del desierto esa guerra, y parecía que el mundo se venía. Me acuerdo que en ese tiempo las iglesias se llenaban, y una hermana especialmente que había abandonado los caminos de Dios mucho tiempo, vino corriendo a pedir auxilio a la iglesia, estábamos ahí presentes, y cuando se le orientó con respecto a los tiempos y las profecías que faltaban todavía cumplirse, no vino más. Simplemente fue un motivo de un sacudón ese momento, ¿no? Y sin embargo parecía que no había sinceridad en su corazón, porque cuando se tranquilizaron sus expectativas no vino más. Claro que el tiempo pasó. 3 años después de esa guerra, ¿qué pasó? Aproximadamente 3 años. ¿Se acuerdan? La caída de las Torres Gemelas. Ahora desde allá, no saben dónde, creo que le echaron la culpa a Afganistán con Bin Laden, donde él envió a su gente y atropelló a Estados Unidos, derribó las Torres Gemelas, atacó una parte del Pentágono, un avión que iba a la Casa Blanca se desplomó, la derribaron, y otra más que no sé qué había pasado con ella. Así que en el 2001 el fin estaba ahí, no había otra. Las iglesias se llenaron de vuelta. Hubo un despertar aparentemente religioso, pero el tiempo sigue pasando. Después aparecieron otros diciendo que en el 2015, el fin, el 11 de no sé cuánto, de Tisri, creo que algo así lo mencionaban, el fin estaba ahí y no había más tiempo para adelante. Pasó también el 2015 y el tiempo sigue pasando. ¿Y cuál es la profecía que no se ha cumplido en ninguno de esos tiempos como para decir que por eso no pasó y que nosotros sí esperamos que pase?
para decir, ahora sí, el fin está sobre nosotros. Ustedes lo saben, yo sé. Muy bien. Este es un tema en realidad que está preparado como para que nuestros amigos que nos miran a través del Facebook, que muchos de ellos no son adventistas, son católicos y otras denominaciones, para orientarlos un poco a ellos también fue preparado el tema. Aunque hoy no tenemos el internet en vivo, pero lo grabamos como para ponerlo después en diferido. Lo van a escuchar Dios mediante. De paso les hago una mención que por la gracia de Dios, por su misericordia, utilizando a los jóvenes, tanto a Daniel como a Raquel, ayer se pudo colocar nuestra radio, la FM que tenemos en el Faro, en el internet. O sea que ahora no solamente nos escuchan lo que escuchan aquí en el radio que abarca la FM, sino que pueden escucharnos en todo el mundo, porque el internet no tiene fronteras, no tiene límites, se va a todo el mundo. Y hay un link que en este momento se puede escuchar entre los que estamos conectados, ¿verdad? Temporal. Temporal. ¿Temporal por qué? Hasta el miércoles, jueves. Hasta el miércoles o jueves, que se va a colocar todos los datos que se necesitan de la fundación, de la radio, para que pueda salir ya. Entonces, el link va a cambiar. Y cambia el link. Bueno, este link, ¿cómo se puede conseguir para los hermanos de aquí? No sé si hay un grupo, puede ser de iglesia. Sí. Ahí lo envían. Los que no están en el grupo de iglesia y quieren estar, pueden pedirlo afuera después, como para que se los incluya y ustedes puedan escuchar la radio desde sus casas a través del internet, ahora. Nunca antes lo habíamos hecho así, ya hace mucho tenemos la radio, pero bueno, el Señor nos va dando la forma como para que esto sea una realidad y se pueda predicar el Evangelio de tiempo completo, porque las 24 horas del día está funcionando esta radio. Así que es motivo de alabar a Dios, de agradecerle. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13. Estaba mirando si me había olvidado de algo que tengo para leerles y no, tengo aquí. Así que vamos a ir al libro de Apocalipsis. Como les dije anteriormente, está pensado más que para ustedes, hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para nuestros hermanos o amigos que son de otras denominaciones, que necesitan saber estas cosas, que a lo mejor les ofende lo que van a escuchar, pero es la verdad y deben conocer. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Cantamos eso hace un momento. Y si viene y no nos encuentra preparados, entonces, ¿qué le vamos a decir? ¿Con qué excusa nos vamos a presentar delante de Él? Si teníamos la palabra aquí claramente. Entonces es necesario que hablemos claro. Vamos a ver en el capítulo 13 dos figuras que están representando a dos naciones. Y hoy, Dios mediante, vamos a tratar de entender esto. Dice así el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Si yo les preguntase a ustedes a quién se refiere este versículo que acabo de leer, o este pasaje, ¿a quién se está refiriendo? ¿Cuál es esta bestia? Claro, nosotros inmediatamente lo identificamos, ¿verdad? ¿Ustedes sabían de qué se trata? ¿Alguien no sabe o no sabía de quién se trata, de los presentes? ¿Quién es? A ver, alguien que pueda levantar la mano, porque está bueno decir que no sabía si no lo sabía. Pero si nadie levanta la mano, evidentemente todos saben a qué se refiere, ¿no es cierto? Y la hermana sí lo acaba de decir. O son muy tímidos o lo saben todo. Todos lo saben, y en buena hora. Muy bien. Son tímidos y todos lo saben. Está bien eso. Bueno,
dice aquí que esta bestia subía ¿de dónde? Del mar. ¿Y qué representa el mar o el agua en la Biblia? Muchedumbres, gentes, pueblos, ¿verdad? Entonces esta bestia no sale de un lugar desierto, sale de un lugar poblado, donde hay mucha población, y eso justamente es donde está ubicado ¿qué país al que se está refiriendo acá? Hoy. ¿Cómo? Italia. Muy bien, porque Roma es la capital de Italia. Entonces está hablando específicamente de ese país, de Italia. De ahí se ve Juan aquí en visión que aparece esta bestia. Pero dice que tenía 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. ¿Cuántas figuras aparecen aquí? Las imágenes de cuántos animales. Leopardo, oso y león. Vamos rápidamente, si me acompañan, vamos a buscar en el libro de Apocalipsis también, capítulo 17. El verso 3. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía, ¿cuántas cabezas? 7 cabezas y 10 cuernos, semejante a la de Apocalipsis 13. ¿Sí? Y dice más, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Les llama la atención esto? ¿Los orienta y los ubica de quién está hablando? ¿Quién se viste de púrpura y escarlata? Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Qué iglesia está representada literalmente acá? Vaticano. El Vaticano, por supuesto, la Iglesia Católica. Tiene su vestimenta y también está adornada de esa manera, ¿verdad? Con oro, con plata y todo lo que dice aquí. Podríamos decir, no, es la Iglesia Evangélica. ¿Se podría decir eso? No, no conoceríamos ni la profecía ni la realidad. Se podría decir, no, es la Iglesia Adventista, porque está adornada también con oro, plata y se viste de esa manera. ¿Es correcto? No. La Iglesia Bautista, tampoco, hermanos. Ninguna. La iglesia que está identificada acá con esa vestimenta y con esos metales es la Iglesia Católica con su sede en Italia, en el Vaticano, ¿verdad? Allí está. Ella es la cabeza y luego, lógicamente, por todo el mundo tiene sus sedes. Pero acá está hablando específicamente. Yo quiero orientar a nuestros amigos que nos miran para que al final nos demos cuenta que en Apocalipsis 13 está hablando de 2 bestias, que a la vez representan, ¿qué? ¿Qué representan las bestias? Poderes o reinos, ¿verdad? 2, que son las que van a llevarnos al final, al desenlace para que Cristo venga. Son 2, y una es esta, es el Vaticano, la bestia o el poder, la autoridad. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y estoy hablando especialmente de la dirigencia, de la cabeza. No estoy hablando de la gente común de la Iglesia porque la gran mayoría no tiene ni idea, porque nunca han sido instruidos. Nunca les han enseñado con la Biblia qué representa todo esto. Si lo hubieran hecho, no participarían de esa denominación, lógicamente. Pero como esto está oculto, entonces la mayoría son sinceros, están ahí, pero no saben de qué se trata. Y el Señor los llama al final, ¿a qué? A salir. Salid de ella, pueblo mío. Entonces,
Dice más cosas, que estaría vestida de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Un cáliz de oro. ¿Quién es esta iglesia que presenta siempre esto? El cáliz de oro. Y dice, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Está hablando de doctrinas y de enseñanzas falsas, ¿verdad? Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pues para ir más hondo todavía y para que realmente los que no alcanzan a entender y conocen algo de historia, y si no conocen la historia pueden ir, hoy día está tan fácil conocer la historia con el Google, con el Internet, y miren lo que dice el versículo 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. La historia claramente habla de una terrible persecución que vivió la iglesia cristiana durante ¿cuántos años? 1260 años. Fue la época de la Edad Media, el oscurantismo, todo eso está en la historia y está escrito aquí como que esta bestia fue la responsable del derramamiento de la sangre de tantos hombres y mujeres fieles que seguían a Dios. Entonces, dice más, seguimos aquí en el versículo 2, en el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿De qué está hablando aquí? Cuando recibió la herida de muerte del Papa Pío VI. Muy bien. Hubo un momento en la historia donde esta bestia recibió una herida de muerte. ¿Qué representa eso en la profecía? Que se le quitó, ¿qué cosa? La autoridad, el poder. Se le quitó. No lo pudieron hacer más. Y es por eso que tuvo un fin la profecía de los 1260 años. Porque hasta ahí tenía la autoridad que Dios le había concedido, le había permitido al diablo que le dé todo el poder a esta institución para perseguir a los cristianos. Y fue solamente hasta ahí. Y dice que esta herida mortal finalmente fue sanada. Ahora voy a leerles algo de historia y lógicamente de profecía para que vayamos encajando en todo y para que no dudemos que Dios no se equivoca y que lo dijo mucho antes, mucho tiempo antes de que sucediese. Todo esto ya estaba revelado en el Apocalipsis. ¿Cuántos años después se dio en la práctica? Y dice más, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. ¿El dragón tiene autoridad para dar? Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo? A sus súbditos, sí. Claro, pero también se la ofrece a los que no son de sus súbditos, a los que no son sus súbditos. ¿A quién le ofreció esta autoridad? A Jesús. Muy bien. Bueno, ya lo saben, van a leer Mateo capítulo 4 y ahí dice, si te postras ante mí, todo esto te lo daré, porque a él sí le había dado. Es el continuo famoso que se cambia de uno a otro y a él finalmente se le entregó voluntariamente, ¿verdad? El poder. Continuo es poder. El hermano Tarasi lo sabe muy bien a esto. Entonces llegó a un punto en que él se jacta de ese poder y antes de que Cristo muera, ¿qué le dijo? Todo esto te voy a dar porque es mío, me pertenece. Todo esto te lo daré a ti si postrado me adoras. Pero luego que Cristo murió en la cruz, se terminó el poder del diablo, en el sentido que lo tenía. Por eso acá el dragón está representando a Satanás también. Exactamente. Acompañando lo que vos estás diciendo. Exactamente. Eso es lo que representa. Y por eso dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, está hablando de Roma o del Vaticano, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses. Si ustedes sacan la cuenta, en el promedio del mes de 30 días, porque uno tiene 28, el otro tiene 29, el otro tiene 31, ¿ahora? Entonces, no, 29 no, tiene 28, 30 y 31, y el promedio es 30. Si ustedes sacan la cuenta, 30 por 42, ¿cuánto es? Ustedes que tienen celular ahí, lo sacan rápido. 1260 años. Aquí dice 42 meses. Exactamente, o 3 años y medio. Ese fue el tiempo donde la Iglesia Católica persiguió a los cristianos y hizo lo que quiso, pisoteó la verdad, cambió la ley. Y como dice, pensarían cambiar los tiempos y la ley. Y lo hizo. Y entonces, toda esta profecía ahora la vemos en el cumplimiento y podemos decir que claro que está. Pero a lo mejor nuestros amigos católicos no lo entienden así y hasta se están ofendiendo por lo que estamos leyendo. Pero es bueno decirlo claramente. Yo, por lo general, no uso el púlpito para decir que la Iglesia Católica, ni los evangélicos, ni esto. Pero a veces, hermano, hay que hablar con nombre y apellido para que puedan abrir los ojos. Si no, si todo el tiempo solo hablamos de cosas que no ofenden, entonces el Señor también nos va a pedir cuenta. Y nos va a decir, tenías la verdad y no la dijiste. Y ahora ellos están perdidos por tu culpa. Y no quiero que esto me pase a mí por cobarde, por no decir las cosas como sean. Aunque se ofendan ahora, algún día, si no rechazan el Espíritu Santo, el Espíritu Santo los va a convencer de que la palabra de Dios es así. Y dice más, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y ahora vamos a ir al versículo 11. Ustedes, si lo quieren leer al versículo 9 y 10, no es relevante, digamos, aunque lo podemos leer. Dice el 9, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. No digo que no tiene relevancia en lo que quiero enseñarles porque estamos hablando de dos bestias y queremos identificarla. Una la identificamos, ¿verdad? Pero también voy a leerles algo de la historia y algo que ustedes mismos van a poder encontrar porque hoy con el Google, como dije anteriormente, se encuentra todo. Entonces, vamos ahora a identificar a la segunda bestia. Miren la hora cómo pasa, hermanos. Es increíble. Ya se fueron 35 minutos. 35 minutos. Quiera el Señor ayudarnos a poder avanzar tan rápidamente como para que podamos terminar, no sea tan largo este mensaje. El versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía ahora de la tierra. La diferencia entre el mar o las aguas y la tierra es que donde aparece esta bestia es un lugar, ¿cómo? Desierto o virgen, donde no hay habitantes o pocos en todo caso. Eso fue Estados Unidos. Cuando Juan mira a esta bestia, la ve en un lugar que estaba naciendo. ¿Saben cuántos años está por cumplir ahora los Estados Unidos? 250 años. ¿Saben cuántos años debe tener allá Europa? Prácticamente del inicio de la creación, un poquito después. Pero miren la diferencia entre todo este mundo poblado que vio la primera bestia y el segundo, que ve ahora un lugar desierto, despoblado. Y así fue. ¿Por qué? Porque los cristianos huyeron de Europa, de esa persecución de 1260 años, huían hacia una tierra nueva. Dice que la tierra abrió su boca y ¿qué pasó? Tragó a la mujer. Quiere decir que protegía a la mujer.
La mujer en este caso está representada por la iglesia de Dios, por los fieles. Entonces huyeron hacia una tierra nueva. Y ustedes saben la Constitución de Estados Unidos, que es diferente a las constituciones donde ellos venían. Ahora era una tierra de ¿qué? Libertad. Por eso tienen la estatua de la libertad, famosa estatua de la libertad. Eso fue en un principio, pero ahora ya sabemos cómo está hablando. Porque esta bestia tenía 2 cuernos, ¿verdad? Que parecía que eran cuernos pequeños. ¿Qué parecía? Un cordero, era inocente. Pero estos 2 cuernos representan algo también. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero. Pero, ¿qué? Hablaba como dragón. Imagínense ustedes ver un corderito con cuernitos chicos de cordero, pero de repente habla como dragón. Al principio era un cordero, pero ahora, ¿cómo es? Es un dragón, hermano. Estados Unidos está transformado en un dragón, donde devora lo que quiere, donde se le da la gana, va y saquea y roba y hace lo que quiere. Estoy hablando del gobierno, no estoy hablando de la gente común del país. Estoy hablando siempre de la dirigencia, ¿verdad? En este caso, de la primera bestia, la dirigencia católica, y en el otro caso, los dirigentes del pueblo de Estados Unidos. No estamos hablando de la gente común, que muchos de ellos son víctimas de lo que hacen los líderes. Dice, y ejerce esa bestia toda la autoridad de la primera. ¿Cuál era la primera? El papado, la Iglesia Católica, el Vaticano. Dice que esta otra ejerce toda la autoridad de la primera, pero habían huido de allá. Se habían escapado de Europa, pero ahora dice que ejerce la autoridad que viene de allá, esta. En presencia de ella encima, dice, ¿no? Eso dice algo, hermanos. Esto dice algo. ¿Por qué? Si bien es cierto, en aquel tiempo no iban los católicos huyendo de la persecución, sino los cristianos. Pero ahora, ¿qué pasó con Estados Unidos? Si ustedes supiesen, los que están en el Congreso, cuántos católicos son, se sorprenderían. Porque antes eran protestantes, protestaban del régimen católico, pero ahora resulta que la mayoría en el Senado y en el Congreso son católicos. ¿Qué pasó? Porque ahora está ejerciendo autoridad en la misma presencia. Se han colocado ahí, se han infiltrado y ahora están obteniendo autoridad. Y esta segunda bestia, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Sigue diciendo, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Cuál sería la imagen que va a hacer la segunda bestia para que adoren a la primera? Adoración es lo mismo. La unión de iglesia y Estado. Bueno, esa es la imagen de la bestia, ¿verdad? Que, lógicamente, hace que adoren a la primera, y el día de adoración de la primera, ¿cuál es? El domingo. No es el sábado, es el domingo. Pero resulta que allá en Estados Unidos es el país donde más se ha presentado la ley de Dios. Y el sábado del cuarto mandamiento se ha conocido perfectamente y se ha guardado por muchos siglos. Y de repente, cuando se infiltran otra vez del Vaticano, ahora las cosas van cambiando. Pero ahora van a hacer que no se guarde más el santo día de Dios, el día sábado, sino que se haga una imagen de la bestia y que todos la adoren a la bestia. Porque primero era un cordero. Qué lindo habrá sido Estados Unidos en sus principios, ¿verdad? Así, representado por un cordero, que tenía 2 cuernos. ¿Qué representaban estos cuernos? Las formas de gobierno. Formas de gobierno. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles eran? Y demócrata. Republicana y hay otra.
No, aunque en algunos lugares lo menciona así, pero el espíritu de profecía en varias partes no menciona demócratas, sino, se la leo, dice así: aquí hay un símbolo, hablando del versículo 11, notable del surgimiento y crecimiento de nuestra nación, Estados Unidos, y los cuernos semejantes a los de cordero, emblemas de inocencia y mansedumbre, representan bien el carácter de nuestro gobierno, como se expresa en sus dos principios fundamentales, republicanismo y protestantismo. Esas dos, lo voy a leer también en Evento de los Últimos Días. Republicanismo y protestantismo. Por eso estoy diciendo que protestaban contra Roma, en todo caso, que los perseguía. Pero ahora resulta que ellos van a hacer que adoren a la bestia, como bien decía nuestro hermano Nicolás. ¿Por qué lo adoran? Porque van a aceptar el día que vienen arrastrando de allá, de Europa, el día domingo. Lógicamente, ¿no? Allá está el Vaticano. Toda Europa observa el primer día de la semana, salvo algunos fieles que pueda haber por ahí. Pero los Estados Unidos no era del Vaticano, era de la protesta contra el Vaticano. Entonces aceptaron la ley de Dios tal cual. Pero por 1260 años fue perseguida la iglesia. Así que la verdad había sido echada por tierra. Hizo lo que quiso este cuerno, este poder, y prosperó. Pero ahora el Señor estaba levantando otra vez las verdades después que había recibido una herida mortal. Recibió la herida mortal y el Señor empezó a restaurar las cosas. Entonces aparece ¿quién en escena? En el mundo religioso. ¿Quién aparece? Después que la herida mortal fue sanada. Que fue hecha la herida mortal. ¿Quién aparece en escena en el mundo religioso? Después de ¿cuándo? A ver. ¿Cuándo fue que se le dio la estocada? 1798. 1798. ¿Y quién apareció después de esa fecha? En el mundo. Estados Unidos. No, dentro de la profecía. La iglesia adventista. Muy bien. El nacimiento de la iglesia adventista del séptimo día, restaurando todas las verdades. El Señor sacó fieles de todas las denominaciones que había allí y entonces ahora pone otra vez en la plataforma, en la firme plataforma, a la iglesia adventista del séptimo día con las verdades eternas. Se restaura otra vez la verdad. Sigo leyendo. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Antes era la bestia la que perseguía y mataba, ¿verdad? Pero ahora ¿quién es la que persigue y mata? La imagen. ¿Y la imagen quién era? La unión de iglesia y Estado. La unión de iglesia y Estado está representada acá. ¿Por qué? Por el republicanismo. Tiene que ser entonces un partido republicano y también los evangélicos, protestantes. Ellos se van a unir para perseguir al cristianismo. Ya no lo hace más Roma, lo hace la iglesia apóstata, ¿verdad? Juntamente con el Estado. Así que si alguna vez pensaron ustedes que la Iglesia Católica lo va a perseguir y van a hacer lo que hicieron allá en la Edad Media, no, ya no son ellos. Ahora viene desde los Estados Unidos de Norteamérica. Y va a hacer que a todos, pequeños, grandes, niños, viejos, a todos reciban la marca o los maten. Si no la reciban, la idea es que finalmente venga un ¿qué? Decreto de muerte. Así lo dice aquí la palabra de Dios. Se lo leo otra vez. Y se le permitió infundir, el versículo 15, aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, tenemos identificado entonces a estas dos bestias, ¿verdad? Al catolicismo y a el protestantismo apóstata, también identificado como el Partido Republicano y los protestantes apóstatas, las iglesias apóstatas. ¿Quién fue Louis Alexandre Berthier? Eso ustedes lo pueden buscar así en el Google. ¿Quién fue? Miren lo que dice. Fue mariscal francés y jefe de Estado Mayor de la Grande Armée de Napoleón Bonaparte, conocido como la mano derecha de Napoleón. En febrero, el 11 de febrero de 1798, tropas francesas liberadas por el general Louis Alexandre Berthier, bajo las órdenes de Napoleón, invadieron Roma, disolvieron los estados pontificios y proclamaron la República Romana. El Papa Pío VI fue hecho prisionero y deportado a Francia, lo que marcó el fin temporal del poder terrenal del papado. ¿Se podía esperar a Cristo en ese tiempo? ¿Saben que lo esperaban? ¿Saben que el mundo entero decía que Cristo iba a venir? Hasta que se puso una fecha. ¿Cuál fue la fecha? 1843 primero y luego 1844 después del chasco, ¿verdad? Que tuvieron que esperar un año. ¿Pero podía haber venido Cristo conociendo el Apocalipsis? No. ¿Pero por qué lo esperaban? Si acá no estaban dadas las condiciones. El papado había sido destruido prácticamente. ¿Y cómo puede ser posible que el Apocalipsis 13 se cumpla si el papado pierde su autoridad y pierde la fuerza y no puede hacer nada? Y los Estados Unidos estaban empezando. O sea que es imposible poder ubicar la venida de Cristo para esta época, para esta fecha, en 1798. Imposible. Pero eran fechas que se iban colocando para la venida de Cristo. Y así vamos avanzando, y así vamos avanzando. Y cada vez no viene. ¿Y saben qué pasa con la gente? ¿Saben qué pasa? Se desaniman, se desilusionan, no creen nada. Si cada uno que pone fecha al final no viene, ¿para qué? ¿Para qué seguir creyendo? Pero el Señor lo permite, justamente porque zarandea, va probando los corazones. Porque a veces, hermano, no hay tanta sinceridad como se dice, ¿verdad? Entonces, cuando no pasa, no creo más en nada. Pero cuidado, hermano, no caigamos en las trampas del enemigo, porque Dios ha dejado algo claro acá, en su palabra, para decir, ahora sí. Pero resulta ser de que nosotros estamos mirando la profecía, mirando hacia los Estados Unidos, ¿y qué veíamos hasta hace poquito? ¿Qué veíamos? Que esto se termina, ya no queda nada. Es más, algunos se están aventurando, a decir que el 4 de julio, ¿cuánto falta para el 4 de julio? Un par de meses. Para el 4 de julio hay ley dominical en los Estados Unidos. Y de ahí al mundo entero. Y esto se termina. Algunos se están aventurando a decir esto. Y aunque me voy a adelantar un poquito a lo que tengo para decirles todavía, ¿saben qué pasó esta semana? Algunos que estén mirando las noticias que les aparezcan en el Facebook o en televisión, los que tienen. ¿Qué pasó esta semana? A ver, algo que les llamó la atención en las noticias. Algo le tiene que haber llamado la atención. Si están mirando la profecía, le tiene que haber llamado la atención lo que pasó esta semana. El Papa y el presidente de Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué pasó? Ustedes saben lo que está haciendo hoy día Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué está viviendo? Una guerra sangrienta. ¿Contra quién?
contra Irán, con la excusa de que Irán tiene armas nucleares. Puede ser cierto, nosotros no lo sabemos, puede ser cierto y puede ser un problema futuro para el mundo y el Señor le está poniendo un freno a través de los Estados Unidos, no lo sabemos. Sí sabemos por ahí, por alguna noticia, que en Irán no puede ejercerse el cristianismo porque matan a cualquiera que se diga cristiano, que las mujeres están bajo opresión y es un régimen totalitario y autoritario. Todo eso se dice de este país. Nosotros no podemos decir nada porque no los conocemos, salvo alguna noticia que puedan aparecer. Algunos otros dicen nada que ver, que es un país completamente inocente. Eso lo dejamos en las manos del Señor. Pero sí sabemos que hay una guerra en este momento que se está librando por allá, pero ahora resulta que se está destapando que lo que más se quiere de esa guerra, ¿qué es? El petróleo, hermanos. La riqueza, el petróleo, es lo que importa ahora. Lo otro no dejó de ser tan relevante como que ahora ese estrecho de Hormuz se libere y puedan pasar, que creo que es lo que hicieron, una tregua de 10 días para que pasen ahora de vuelta todos los barcos y puedan abastecerse de petróleo. Porque el mundo entero está tambaleando por los precios que eso significa, ¿verdad? Así que ahí está Estados Unidos atacando un país y a la vez se prenden otros y hay rumores de guerra por todos lados ahora. Quienes se alían y quienes están en contra, y ese desastre está en este momento en el mundo. Pero resulta ser de que el Papa, que es norteamericano, lo eligieron de ahí, está en el Vaticano, está en Europa, ¿y saben qué dijo? Yo algunas cosas les escribí aquí, me estoy adelantando nomás. Si me da el tiempo se lo leo, ya terminó el tiempo. ¿Saben qué? Bueno, no lo voy a poder terminar al tema. Lamentablemente es así, hermano. El tiempo a nosotros nos corre como un tirano y lamentablemente no podemos avanzar. Pero algo por lo menos que quede. No le leo todavía lo que dijo le leo algo anteriormente, porque en 1929, ¿qué pasó? Estamos hablando de que acá hubo una herida de muerte, ¿verdad? ¿Y en 1929 qué pasó? ¿La Franja de Gaza? ¿La Franja de Gaza? No. Se devuelven las tierras al Vaticano. Se le devuelven las tierras las tierras no. 40 hectáreas. 44 hectáreas. Apenas 44 hectáreas. Porque tenía mucha tierra, pero en esa invasión le quitaron todo. Pero ahora, en 1929, ¿quién entró en funciones aquí? Benito Mussolini. Búsquenlo también. ¿Quién fue? Un dictador italiano, fundador del fascismo. Este fue Benito Mussolini. Dice, ¿y quién fue el cardenal Prieto Gasparri? El cardenal Prieto Gasparri fue un influyente prelado, diplomático y canonista italiano, fundamental como secretario de Estado del Vaticano, bajo los papas Benedicto XIV y Pío XI. Estos firmaron el Pacto de Letrán en 1929 y crearon el Estado de la Ciudad del Vaticano. Estos dos, tanto el cardenal como Benito Mussolini, se reunieron y hicieron este pacto y le ofrecieron de vuelta 44 hectáreas como para que se lo reconozcan como un estado político, religioso. Es todo lo que recibieron. En 1929 otra vez se le quita la espada que lo atravesó y comienza a funcionar. Por eso la Iglesia Católica está en pie y ha agarrado la fuerza que tiene ahora, ¿no? Otra vez, porque había sido destruida. Eso pasó en esa época. Ahora, escuchen lo que les iba a leer.
Esto dijo el Papa León XIV ahora. Le dice a la gente desde el Vaticano: vosotros sois la luz del mundo. Así comienza su predicación. Vosotros sois la luz del mundo. El mundo está devastado por un puñado de tiranos. Miren cómo despacito está dirigiéndose a ellos. Ya saben bien quiénes son, no los nombra, pero dice quiénes son y lo que están haciendo. Un puñado de tiranos. Sin embargo, y ojo que él es estadounidense, sin embargo, se sostiene ese mundo por una multitud de hermanos y hermanas que se apoyan entre ellos. Los señores de la guerra, ahora otra vez, o apunta los cañones para allá, los señores de la guerra fingieron no saber que basta solo un momento para destruir lo que a menudo lleva más de una vida reconstruir. Hacen la vista gorda ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en matar y causar devastación. Sin embargo, los recursos necesarios para la sanidad, la educación y la reparación no aparecen por ningún lado. Jesucristo nos dijo: benditos sean los pacificadores, pero ay de quienes manipulan la religión en el mismo nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico o político. Mientras yo le escribía esto, casi le pongo abajo que el muerto se asusta del degollado. Ellos hicieron esto justamente, pero ahora lo está haciendo Estados Unidos. Pero resulta que estos dos tienen que estar, ¿cómo? Juntos, unidos. Tiene que haber armonía entre ellos, si no, no hay ley dominical. Ahora está pasando esto, ¿y cómo alguien se puede aventurar a decir que en julio ya tenemos ley dominical? Primero se tiene que resolver esto. Y no solamente está pasando esto, mírenlo hasta dónde afecta. Esto lo dice una periodista de España. Ahí está la frase del Papa León XIV, que dijo ayer que Dios no está con los malvados, con los prepotentes. Así está apuntando los cañones del Papa hacia allá, hacia el norte. Con los soberbios. El corazón de Dios está con los pequeños y humildes. Y esto lo dijo un día después que Trump acusara al pontífice de ser, entre otras cosas, débil en política exterior. Se lo dijo Donald Trump del Papa, ¿no? Este es un débil en política exterior, no sabe nada. Que él se arregle de lo suyo y yo voy a hacer... ¿Saben lo que hizo Donald Trump? Lo habrán visto ustedes. Presentó en su Twitter, no sé, ¿cómo se llama eso? No es Twitter, ¿no? ¿Cómo es el otro que no es Facebook? En Instagram. Una foto donde él aparece como que es Cristo. Hay un enfermo y le pone la mano sobre la cabeza. En un momento él se vistió de papa y también lo puso en su cuenta. Y todo eso está ofendiendo a Roma, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros aventurarnos a decir que para julio tenemos ley dominical cuando la cuestión política está como está? Primero, ¿qué tiene que decirse en el mundo? Paz y seguridad. Pero se dice, ¿pero qué pasa? Con el decir nomás no pasa nada. ¿Qué tiene que haber? Tiene que existir eso. ¿En este momento hay paz? No hay paz. Hay un desastre. Dijo Trump que en 15 días terminaría la guerra. Y ya van 2 meses. 4 meses. Dice aquí también que la presidente Meloni de Italia respaldó al Papa Pío XIV y lo respaldó con toda la euforia que ella podía presentar, con toda la energía. Lo respaldó hablando mal de lo que Estados Unidos está haciendo. ¿Y saben qué dice la profecía? Que Estados Unidos, que es la segunda bestia, ¿qué haría? Que todos, naciones, tribus, lengua, pueblo, pequeño, gran, todo el mundo haga una imagen al Papa. ¿Puede hacerlo en esta condición? De ninguna manera. No están dadas las condiciones ahora, hoy por hoy, para decir que en julio tenemos ley dominical. Pero todo puede cambiar así, ¿verdad? Los eventos son rápidos. Si el mes que viene
se solucionan los problemas entre ellos y ahora estamos todos en una sola, entonces sí, abramos los ojos. En este momento las cosas no están dadas para que en julio tengamos ley dominical. Pero sigan mirando la profecía, hermano. Presten atención a lo que tienen que prestar atención. Vayan mirando lo que está pasando y lean el Apocalipsis. Y entonces ahí van a decir, estamos cerca. Pero no se aventuren a poner fecha porque se van a chasquear. Todos los que pongan fecha para la venida de Cristo o para cualquier evento se chasquean. Porque eso está todo manejado bajo ¿qué? Bajo sábanas. Bambalinas creo que le dicen algunos. La oposición, escuchen, ahí de Italia, la oposición respalda a la presidente Meloni. Completamente. Ella, que es otra mujer, la que presenta ahí como la líder, dice que en las elecciones somos enemigos, pero en esto estamos en una unidad tremenda. Nosotros respetamos completamente y apoyamos lo que dijo la presidente de lo que habló sobre el Papa. Y esa Meloni dijo del Papa que era correcta la posición de él. Todo lo que está diciendo de Estados Unidos es correcto. Entonces hay una unidad ahí en Italia ahora de entre todos los políticos en contra de Estados Unidos. Y también, lógicamente, el Papa metido. Todo eso tiene que desaparecer en un instante para decir entonces que la ley dominical está a la puerta. Hay otra mujer que es la presidente de México. ¿Saben cómo se llama? Sheinbaum Pardo. Ella respalda también al papado. O sea que México, vecino de Estados Unidos, está en contra de Estados Unidos y a favor del Vaticano. ¿Puede darse las condiciones? No. Y dicen algo más todavía. A ver si me sale la palabra. No me sale. Se lo leo. Entre un 55 y un 58% de católicos en los Estados Unidos votó al Donald Trump. Las estadísticas, esa era la palabra. Esas estadísticas dicen esto, que entre un 55 y un 58% de católicos en los Estados Unidos votó a Donald Trump. Y ahora peligran las elecciones de medio mandato. Evidentemente van a tener elecciones pronto y están en peligro. ¿Por qué? Por todo esto que ha estado pasando. Donald Trump no se calla de nada, dice todo lo que quiere decir, está ofendiendo a quienes debieran ser sus aliados para que la profecía se cumpla y posiblemente se tenga que ir Donald Trump y venir otro a menos que se humille y pida perdón, que es lo que están diciendo, que pida perdón y entonces se soluciona todo. ¿Creen ustedes que Donald Trump puede llegar a pedir perdón humillándose? Y él va a ser orgulloso, ¿no? Tiene un orgullo gigantesco, es muy difícil, pero todo puede ser para que la profecía se cumpla. De todos modos, vayan mirando. Me voy a quedar con las ganas de leerles Eventos los últimos días. Las cosas que dice aquí son tremendas, pero me lleva media hora más y ya me pasé del horario. De paso que para que el mensaje no quede tan largo, lo hacemos así, para que se pueda subir, si no tampoco lo podemos subir. Que el Señor nos ayude, hermanos, nos bendiga, de tal manera que no durmamos, sino que estemos velando, que estemos atentos, que sepamos bien y conozcamos bien la profecía, porque vendrá el Señor, nadie sabe la hora, pero del día anhelado se ve la aurora. Siervos de Dios, anunciad sin demora que muy pronto vendrá. El Señor le bendiga ricamente. Vamos, gracias a Dios.